Los orígenes de los mayas, aztecas e incas han sido un misterio que ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas civilizaciones antiguas, con sus complejas sociedades y avances sorprendentes, han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde vinieron estos pueblos? ¿Cómo se desarrollaron en regiones tan distintas y a la vez tan conectadas por sus logros culturales? En este video exploraremos diferentes perspectivas sobre los orígenes de los mayas, aztecas e incas, incluyendo narrativas bíblicas y evidencia genética. Investigaremos las historias, leyendas e investigaciones que han alimentado esta discusión a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo es buscar conexiones entre las culturas mesoamericanas y los relatos antiguos encontrados en la Biblia. Algunos creen que la Biblia ofrece pistas sobre estos pueblos. Según ciertos intérpretes, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo, y de ellos nacieron las diversas culturas. Los estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas, lo que indica una posible migración desde Asia a través del estrecho de Bering. Acompáñanos en este viaje fascinante a través del tiempo y el espacio, donde descubriremos las posibles conexiones entre estas civilizaciones y sus orígenes bíblicos. Esta es una historia de migraciones, adaptaciones y asombrosos logros que no querrás perderte. Comparte este video con alguien que amas. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro Señor a la mayor cantidad de personas posible. Seguro que no te arrepentirás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las civilizaciones de los mayas, aztecas e incas? Estos pueblos preamericanos no solo construyeron ciudades impresionantes y desarrollaron sistemas de escritura complejos, sino que también dejaron un legado cultural que aún perdura. Cada uno de estos grupos tenía su propia identidad y tradiciones, que se remontan a miles de años. Los mayas, por ejemplo, son conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía y matemáticas. Sus ciudades-estado, como Tikal y Palenque, eran centros de poder y cultura. Los aztecas, por su parte, dominaron el centro de México con su capital, Tenochtitlán, una ciudad tan impresionante que asombró a los conquistadores españoles. Los incas, en cambio, se destacaron por su vasta red de caminos y su capacidad de organización en el imperio más grande de Sudamérica. Aunque estas civilizaciones eran diferentes entre sí, compartían algunas características comunes, como su profunda conexión con la naturaleza y sus creencias en deidades poderosas. Los mayas, por ejemplo, rendían culto a Kukulcán, el dios serpiente emplumada, mientras que los aztecas adoraban a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Los incas, por su parte, veneraban a Inti, el dios del sol, y consideraban a su emperador, el Sapa Inca, como su hijo. Explorar estas culturas es como viajar en el tiempo a una era donde la naturaleza, la religión y la sociedad estaban intrínsecamente conectadas. A través de sus ruinas, escrituras y leyendas, podemos vislumbrar un mundo lleno de misterio y grandeza. Las culturas preamericanas de los mayas, aztecas e incas representan un mosaico de tradiciones y conocimientos que se desarrollaron independientemente del Viejo Mundo. Antes de la llegada de los europeos, estas civilizaciones ya habían alcanzado logros notables en diversas áreas, desde la arquitectura hasta la astronomía. Los mayas, establecidos en Mesoamérica, construyeron pirámides impresionantes y desarrollaron un calendario preciso basado en sus observaciones astronómicas. Sus ciudades, como Chichén Itzá y Copán, eran centros de poder político y religioso, donde se llevaban a cabo rituales complejos para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad de su pueblo.
En el centro de México, los aztecas emergieron como una fuerza dominante durante el periodo posclásico. Tenochtitlán, su capital, se encontraba en una isla en el lago Texcoco y era famosa por su tamaño y sofisticación. La ciudad estaba conectada por calzadas y canales, y su mercado de Tlatelolco era uno de los más grandes y diversos de la región. Más al sur, en los Andes, los incas construyeron un imperio vasto y bien organizado. Su red de caminos, conocida como el Capac Ñan, conectaba las diversas regiones del imperio, facilitando el comercio y la comunicación. Machu Picchu, la ciudadela inca más famosa, es un testimonio de su habilidad en la ingeniería y su profundo conocimiento del entorno natural. Estas culturas, aunque geográficamente distantes, compartían una visión del mundo en la que la religión y la naturaleza desempeñaban roles fundamentales. Sus logros perduran en la historia como ejemplos de ingenio y adaptación humana. Para algunos, la Biblia ofrece una explicación sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Según la Biblia, después del diluvio, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo. Uno de los nietos de Noé, Jafet, es considerado el antepasado de muchos pueblos asiáticos y europeos. Se dice que sus descendientes se trasladaron a diferentes regiones, llevando consigo sus culturas y tradiciones. Génesis 10:2-5 menciona a los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Algunos estudiosos sugieren que estos nombres podrían estar relacionados con las migraciones hacia Asia y eventualmente hacia América. La teoría de la migración desde Asia a través del estrecho de Bering es respaldada por estudios genéticos que indican que los pueblos indígenas de América tienen ancestros comunes con las poblaciones de Siberia y Mongolia. Esta conexión genética apoya la idea de que los mayas, aztecas e incas tienen raíces asiáticas, lo que podría estar alineado con las narrativas bíblicas de dispersión postdiluviana. Estas conexiones sugieren una fascinante intersección entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras. La historia de las migraciones humanas es un testimonio de la capacidad de adaptación y resiliencia de nuestros ancestros, quienes, movidos por diversas circunstancias, lograron establecer civilizaciones en nuevos y desafiantes entornos. La evidencia histórica sugiere que América precolombina fue el hogar de civilizaciones altamente desarrolladas mucho antes de la llegada de los europeos. Los arqueólogos han descubierto numerosas ciudades, templos y artefactos que revelan el alto nivel de sofisticación alcanzado por los mayas, aztecas e incas. Las ruinas de las ciudades mayas, como Tikal y Uxmal, muestran una planificación urbana avanzada y una profunda comprensión de la astronomía. Los jeroglíficos mayas, tallados en piedra y escritos en códices, son uno de los sistemas de escritura más completos del Nuevo Mundo. Estos textos nos ofrecen valiosa información sobre su historia, religión y ciencia. En el caso de los aztecas, su historia está documentada tanto en códices como en relatos de cronistas españoles. Estos registros describen la grandeza de Tenochtitlán, con sus templos y palacios, y detallan los rituales y costumbres de este pueblo guerrero. La conquista de los aztecas por Hernán Cortés en 1521 es uno de los eventos más significativos de la historia precolombina, marcando el inicio de la colonización española. Los incas, por su parte, no dejaron un sistema de escritura similar al de los mayas o aztecas, pero su historia se preservó a través de relatos orales y crónicas escritas por los españoles.
La arqueología ha desenterrado ciudades como Machu Picchu y Sacsayhuamán, que revelan la habilidad de los incas en la construcción y su capacidad para dominar el desafiante terreno andino. Estas evidencias históricas nos permiten apreciar la riqueza y diversidad de las civilizaciones precolombinas. A través de sus restos arqueológicos podemos entender mejor cómo vivieron, qué valoraban y cómo lograron crear sociedades complejas y duraderas. La genética moderna ha proporcionado información crucial sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Los estudios genéticos han demostrado que hay una clara conexión entre las poblaciones indígenas americanas y las de Asia, particularmente de Siberia y Mongolia. Estas investigaciones sugieren que un grupo de personas cruzó el estrecho de Bering durante la última era glacial, cuando un puente terrestre conectaba Asia y América del Norte. El análisis del ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre, ha revelado que las secuencias genéticas de los pueblos indígenas de América tienen similitudes significativas con las de ciertas poblaciones asiáticas. Esto respalda la teoría de la migración a través del estrecho de Bering, que se habría producido hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años. Esta migración fue el comienzo de una vasta dispersión que eventualmente llevó a la colonización de todo el continente americano. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Además, estudios genéticos recientes han identificado marcadores específicos en el cromosoma Y, que se hereda por línea paterna, mostrando una conexión entre los nativos americanos y los pueblos del noreste de Asia. Estos hallazgos no solo confirman la migración inicial, sino que también sugieren múltiples olas de migración que podrían haber traído diferentes grupos a América en distintos momentos de la prehistoria. La genética también nos permite comprender mejor las interacciones y mezclas entre diferentes grupos indígenas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el análisis de ADN antiguo ha revelado que algunas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, tuvieron contactos genéticos con otros pueblos de América del Sur. Esta interconexión genética refleja una historia de migración, comercio y alianzas que moldearon el desarrollo de estas culturas. Las leyendas y narrativas antiguas juegan un papel crucial en la comprensión de los orígenes de los mayas, aztecas e incas. Estas historias, transmitidas de generación en generación, ofrecen una perspectiva rica y a menudo simbólica de cómo estos pueblos entendían su propio pasado. Por ejemplo, la mitología azteca cuenta que su gente migró desde una tierra mítica llamada Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, hasta llegar al Valle de México. Según la leyenda, los aztecas fundaron Tenochtitlán en el lugar donde vieron una águila posada sobre un cactus, devorando una serpiente, un símbolo que aún hoy adorna la bandera de México.
Esta narrativa no solo explica el origen de su ciudad capital, sino que también refleja la importancia de las señales divinas y la orientación espiritual en sus decisiones y migraciones. Los incas, por su parte, tenían su propia leyenda de origen que involucraba a Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes, según la mitología, fueron enviados por el dios Sol Inti para civilizar a los habitantes del Valle de Cusco. Ellos emergieron de las aguas del lago Titicaca y fundaron la ciudad de Cusco, estableciendo así el centro del futuro imperio inca. Esta historia subraya la conexión divina del linaje inca y la centralidad de Cusco en su cosmovisión. En cuanto a los mayas, sus leyendas hablan de una serie de ciclos de creación y destrucción. El Popol Vuh, uno de los textos más importantes de la mitología maya, describe cómo los dioses crearon y destruyeron varias versiones de la humanidad antes de finalmente crear a los seres humanos a partir del maíz. Estas narrativas no solo cuentan la historia de su origen, sino que también reflejan su profundo respeto por la naturaleza y su creencia en la renovación cíclica del tiempo. Explorar las conexiones entre las culturas mesoamericanas y las narrativas bíblicas es un ejercicio fascinante que revela sorprendentes paralelismos y posibles influencias. Algunas teorías sugieren que los relatos de migraciones y dispersión de pueblos en la Biblia podrían tener ecos en las historias de los mayas, aztecas e incas. Por ejemplo, la dispersión de los descendientes de Noé después del diluvio, Génesis 10:32, se asemeja a las migraciones que llevaron a la colonización de las Américas. Según ciertos intérpretes bíblicos, los pueblos indígenas de América podrían ser descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, quien es mencionado en Génesis 10:2-5. Esta teoría se basa en la idea de que los descendientes de Jafet se desplazaron hacia el norte y el este, llegando eventualmente a Asia y luego a América. Aunque esta conexión es más simbólica que literal, ofrece una perspectiva interesante sobre cómo se perciben los orígenes de estos pueblos. Además, la idea de un diluvio universal es una temática común en muchas culturas antiguas, incluyendo las mesoamericanas. Los mayas, por ejemplo, tenían historias de inundaciones que destruyeron civilizaciones anteriores, similares al relato del diluvio en la Biblia. Estas coincidencias podrían sugerir una memoria colectiva de eventos cataclísmicos en la antigüedad o reflejar un tema arquetípico compartido por diversas culturas. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas, aztecas e incas. La civilización maya es una de las más fascinantes y enigmáticas del mundo antiguo. Con su apogeo en la región de Mesoamérica, los mayas se destacaron por su conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura. Sus ciudades-estado, como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, eran verdaderos centros de poder y cultura, llenos de templos, pirámides y plazas que aún hoy asombran a los visitantes. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más avanzados de la América precolombina. Sus jeroglíficos, tallados en piedra y escritos en códices, registran eventos históricos, rituales religiosos y conocimientos científicos. A través de estos textos podemos vislumbrar la vida cotidiana de los mayas, sus creencias y sus logros intelectuales. El desciframiento de estos jeroglíficos ha sido un proceso largo y complejo, pero ha revelado una riqueza de información invaluable. La religión jugaba un papel central en la vida maya,
creían en una multitud de dioses que gobernaban diversos aspectos de la naturaleza y la vida humana. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, era uno de los más importantes y su imagen adorna muchas de las estructuras mayas. Los rituales religiosos, que incluían sacrificios humanos y ceremonias elaboradas, eran esenciales para mantener el equilibrio del cosmos y asegurar la prosperidad de la sociedad. A lo largo de su historia, los mayas experimentaron períodos de florecimiento y decadencia. Su declive, que comenzó alrededor del siglo IX, sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos. Factores como las guerras internas, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales probablemente contribuyeron a la caída de sus ciudades-estado. Sin embargo, la civilización maya no desapareció por completo. Sus descendientes aún viven en la región y mantienen vivas muchas de sus tradiciones y costumbres. La distribución geográfica de los mayas abarcaba una vasta región que incluía el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Esta área, conocida como Mesoamérica, era el hogar de una variedad de ecosistemas, desde las selvas tropicales hasta las tierras altas montañosas. Los mayas demostraron una notable capacidad para adaptarse a estos diferentes entornos, desarrollando técnicas agrícolas avanzadas que les permitieron prosperar. En el sur de México, particularmente en la península de Yucatán, los mayas construyeron algunas de sus ciudades más emblemáticas. Chichén Itzá, Uxmal y Tulum son solo algunos ejemplos de los impresionantes centros urbanos que se erigieron en esta región. Estas ciudades eran núcleos de comercio, religión y poder político, conectadas entre sí por una red de rutas comerciales que facilitaban el intercambio de bienes y conocimientos. Guatemala, con sus densas selvas y tierras altas, albergaba algunas de las ciudades más importantes de la civilización maya. Tikal, ubicada en el corazón de la selva petenera, era una de las mayores y más influyentes ciudades-estado. Sus imponentes pirámides y plazas ceremoniales reflejan el poder y la sofisticación de los mayas clásicos. Otras ciudades como Quiriguá y Huachactún también desempeñaron roles cruciales en la historia maya. En Belice, las ruinas de Caracol y Altunja son testigos del esplendor maya en esta región. Caracol, en particular, rivalizaba en tamaño y poder con Tikal, y su arquitectura monumental y arte escultórico son testimonio de su grandeza. En Honduras, Copán se destaca como uno de los centros culturales y científicos más importantes, famoso por sus estelas y altares tallados con inscripciones jeroglíficas que narran la historia de sus gobernantes y sus hazañas. La amplia distribución geográfica de los mayas no solo refleja su capacidad de adaptación a diversos entornos, sino también su habilidad para construir una red de ciudades interconectadas que compartían una cultura común, aunque con variaciones regionales. Esta interconexión facilitó el flujo de ideas, bienes y personas, contribuyendo al desarrollo de una civilización que, a pesar de su colapso, dejó un legado duradero en la historia de Mesoamérica. La identidad y cultura maya se caracterizan por una rica tradición de conocimientos y prácticas que se han transmitido a través de generaciones. Los mayas se distinguían por su profundo entendimiento de la astronomía, la matemática y la arquitectura, así como por su compleja cosmovisión y sistema de creencias religiosas. La sociedad maya estaba estructurada en una jerarquía que incluía nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores. La religión desempeñaba un papel central en la vida maya. Los mayas eran politeístas y veneraban a una multitud de dioses relacionados con la naturaleza y los ciclos agrícolas. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, y Chaak, el dios de la lluvia, eran algunas de las deidades más importantes.
Los rituales y ceremonias, que a menudo incluían sacrificios humanos, eran esenciales para mantener el equilibrio del cosmos y garantizar la fertilidad de la tierra. La escritura jeroglífica maya es una de las más sofisticadas de las Américas precolombinas. Este sistema de escritura permitía registrar eventos históricos, genealogías, textos religiosos y conocimientos científicos. Los códices mayas, aunque en su mayoría destruidos durante la conquista española, ofrecen una valiosa visión de la vida y las creencias de este pueblo. Los frescos y estelas también son testimonios visuales de su historia y cultura. El calendario maya, conocido por su precisión, se basaba en la observación meticulosa de los movimientos celestiales. Los mayas desarrollaron varios calendarios, incluyendo el Hab de 365 días y el Tzolkin de 260 días, que se combinaban en el ciclo de la rueda calendárica. Este conocimiento avanzado de la astronomía y el tiempo les permitió planificar sus actividades agrícolas y ceremoniales con gran exactitud. El legado de los mayas no se limita al pasado. Sus descendientes siguen viviendo en las regiones que una vez conformaron su civilización, preservando y adaptando muchas de sus tradiciones culturales. En países como Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador, las comunidades mayas contemporáneas continúan hablando lenguas mayas y practicando costumbres ancestrales, mientras también participan en la vida moderna de sus naciones. Uno de los aspectos más visibles de la influencia maya es la persistencia de sus lenguas. Aunque el español es el idioma dominante en muchos de estos países, millones de personas todavía hablan idiomas mayas como el quiché, el yucateco y el tzotzil. Estos idiomas no solo son un medio de comunicación, sino también una forma de transmitir conocimientos tradicionales, historias y valores culturales. Las prácticas agrícolas tradicionales, como el cultivo de maíz, frijol y calabaza, también siguen siendo importantes en muchas comunidades mayas. Estas técnicas agrícolas se basan en conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones y son fundamentales para la subsistencia de estas comunidades. Además, las prácticas ceremoniales y religiosas, aunque a menudo sincretizadas con el catolicismo, mantienen elementos clave de la cosmología maya. El arte y la artesanía son otras áreas donde el legado maya es evidente. Las técnicas de tejido, cerámica y escultura en piedra reflejan una continuidad cultural que se remonta a tiempos precolombinos. Muchos artesanos mayas contemporáneos crean piezas que no solo son utilitarias, sino que también tienen un profundo significado cultural y espiritual. Estos objetos no solo preservan la herencia maya, sino que también son una fuente de ingresos y orgullo para las comunidades. El surgimiento de los aztecas, también conocidos como mexicas, es una de las historias más fascinantes de la Mesoamérica precolombina. Según sus propias leyendas, los aztecas migraron desde una tierra mítica llamada Aztlán hacia el Valle de México, guiados por su dios patrono, Huitzilopochtli. Esta migración no fue rápida, tomó varias generaciones y estuvo marcada por numerosos desafíos y conflictos. Al llegar al Valle de México, los aztecas encontraron un paisaje dominado por poderosas ciudades-estado, como Texcoco y Tlacopan. Inicialmente, los mexicas eran un pueblo nómada y relativamente débil en comparación con sus vecinos. Sin embargo, su habilidad para formar alianzas estratégicas y su destreza militar les permitieron establecerse y crecer en influencia. Fundaron Tenochtitlán en 1325, en el lugar señalado por una profecía, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Tenochtitlán rápidamente se convirtió en una de las ciudades más grandes y poderosas de Mesoamérica. Su ubicación en una isla en el lago Texcoco ofrecía ventajas defensivas y comerciales.
Los aztecas construyeron una serie de calzadas y canales que conectaban la ciudad con el continente, facilitando el transporte y el comercio. La ingeniería hidráulica de Tenochtitlán, que incluía acueductos y jardines flotantes llamados chinampas, era extremadamente avanzada para su época. La formación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan en 1428 fue un momento decisivo en la historia azteca. Esta coalición militar y política permitió a los aztecas expandir su control sobre gran parte de Mesoamérica, subyugando a otras ciudades-estado y estableciendo un imperio formidable. Bajo el liderazgo de tlatoanis como Itzcoatl y Moctezuma I, el imperio azteca alcanzó su apogeo, consolidando su poder y creando una sociedad compleja y altamente organizada. La estructura política y social azteca era compleja y jerárquica, diseñada para mantener el control sobre un vasto y diverso imperio. En la cima de la jerarquía estaba el tlatoani, el líder supremo de Tenochtitlán, considerado no solo un gobernante político, sino también un intermediario entre los dioses y el pueblo. El tlatoani era asistido por un consejo de nobles y sacerdotes que desempeñaban roles cruciales en la administración del imperio. El imperio azteca estaba organizado en unidades llamadas Altepetl, que eran ciudades-estado autónomas con sus propios líderes y estructuras sociales. Cada Altepetl era gobernado por un tlatoani local, pero todos estaban subordinados al tlatoani de Tenochtitlán. Esta estructura descentralizada permitía a los aztecas ejercer control sobre vastas áreas sin necesidad de una administración centralizada excesivamente burocrática. La sociedad azteca estaba dividida en varias clases sociales. En la cúspide estaban los pipiltín, la nobleza hereditaria, que ocupaban los puestos más altos en la administración, el ejército y el sacerdocio. Los macehualtín, o plebeyos, formaban la mayoría de la población y eran principalmente agricultores, artesanos y comerciantes. También había esclavos, llamados tlacotín, que eran generalmente prisioneros de guerra o personas endeudadas. Sin embargo, a diferencia de otras sociedades, los esclavos aztecas podían obtener su libertad y tenían ciertos derechos. La religión y la guerra eran pilares fundamentales de la sociedad azteca. Los aztecas creían que su existencia dependía del sustento de los dioses a través de sacrificios humanos, y las guerras floridas, o Xochillaoyotl, se libraban específicamente para capturar prisioneros para estos sacrificios. Esta práctica, aunque vista con horror por los conquistadores españoles, era central para la cosmovisión azteca y su concepción del equilibrio cósmico. Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, fue una de las ciudades más impresionantes del mundo precolombino. Fundada en 1325 en una isla del lago Texcoco, Tenochtitlán se desarrolló rápidamente hasta convertirse en un centro urbano próspero y densamente poblado. La ciudad estaba organizada en un diseño cuadriculado con canales y calzadas que facilitaban el transporte y el comercio, lo que la hacía comparable a ciudades europeas contemporáneas en términos de tamaño y complejidad. En el corazón de Tenochtitlán se encontraba el Templo Mayor, un enorme complejo religioso dedicado a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la agricultura. Este templo, con sus imponentes escalinatas y plataformas, era el centro ceremonial y espiritual de la ciudad, donde se llevaban a cabo rituales importantes, incluidos sacrificios humanos. La plaza central alrededor del Templo Mayor era un lugar de intensa actividad social y comercial. La ciudad también era conocida por sus mercados, especialmente el mercado de Tlatelolco, que era el más grande y diverso de Mesoamérica.
Aquí se comerciaban productos de toda la región, desde alimentos y textiles hasta bienes de lujo como plumas exóticas y jade. Los cronistas españoles quedaron asombrados por la organización y la riqueza del mercado, comparándolo favorablemente con los mercados de Europa. Tenochtitlán no solo era un centro de comercio y religión, sino también de poder político. Desde aquí, los tlatoanis aztecas dirigían sus campañas militares y administraban un imperio que se extendía por gran parte de Mesoamérica. La ciudad era un símbolo del poder y la sofisticación azteca, y su caída ante los conquistadores españoles en 1521 marcó el fin del imperio azteca. Sin embargo, su legado perdura en la Ciudad de México moderna, que se levanta sobre las ruinas de esta antigua metrópoli. El águila posada sobre un cactus, devorando una serpiente, es uno de los símbolos más icónicos de la cultura azteca y también de México moderno. Esta imagen no solo se encuentra en la bandera mexicana, sino que también es una representación central en la mitología azteca, vinculada a la fundación de Tenochtitlán. Según la leyenda, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, indicó a los mexicas que debían establecer su ciudad en el lugar donde vieran esta señal divina. La profecía se cumplió cuando los mexicas, después de años de migración, encontraron un islote en el lago Texcoco con un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Interpretaron esto como la señal de Huitzilopochtli y decidieron fundar Tenochtitlán en ese lugar en 1325. Esta historia de origen refleja la creencia en la guía divina y el destino, fundamentales en la cosmovisión azteca. El águila en la mitología azteca simbolizaba el poder y la fuerza, cualidades asociadas con el dios Huitzilopochtli. El cactus, o nopal, representaba la tierra fértil y la resiliencia. La serpiente, a menudo vista como un símbolo de sabiduría y renacimiento, también tenía connotaciones de peligros que los mexicas debían superar. La combinación de estos elementos en un solo símbolo encapsulaba la visión azteca de la creación, el desafío y el triunfo. Esta imagen se convirtió en un emblema de identidad y orgullo para los aztecas, un recordatorio constante de sus orígenes y su destino. Hoy en día, el águila y el cactus siguen siendo símbolos poderosos en México, representando no solo la herencia azteca, sino también la resistencia y la perseverancia del pueblo mexicano a través de los siglos. La formación de la Triple Alianza en 1428 fue un acontecimiento crucial que marcó el ascenso del imperio azteca. Esta coalición política y militar unió a tres poderosas ciudades-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Juntas, estas ciudades consolidaron su poder en el Valle de México y comenzaron una serie de conquistas que les permitieron dominar gran parte de Mesoamérica. La alianza se formó en respuesta a la opresión del estado de Azcapotzalco, que había dominado la región durante décadas. Bajo el liderazgo de Itzcoatl, el cuarto tlatoani de Tenochtitlán, los aztecas se unieron a Texcoco, gobernado por Nezahualcóyotl, y a Tlacopan para derrotar a Azcapotzalco. Esta victoria no solo liberó a las tres ciudades de la dominación, sino que también estableció una nueva dinámica de poder en la región. Cada miembro de la Triple Alianza tenía roles y responsabilidades específicos. Tenochtitlán, como la ciudad más poderosa, asumía la mayor parte de la carga militar y administrativa. Texcoco aportaba su experiencia en asuntos judiciales y culturales, mientras que Tlacopan apoyaba en esfuerzos militares y logísticos. Juntas, estas ciudades compartían los tributos recolectados de las regiones conquistadas, lo que les permitió prosperar económicamente. La estructura de la Triple Alianza también permitió una eficiente expansión del imperio. Las campañas militares coordinadas llevaron a la anexión de numerosas ciudades-estado y territorios.
Esta expansión no solo aumentó la riqueza y el poder de las ciudades aliadas, sino que también facilitó la difusión de la cultura, religión y tecnología azteca por toda Mesoamérica. La Triple Alianza se mantuvo hasta la llegada de los españoles, demostrando ser una de las coaliciones más efectivas en la historia precolombina. El Imperio Azteca, bajo la Triple Alianza, se embarcó en una serie de campañas militares que expandieron su territorio y consolidaron su poder. Estas conquistas no solo aumentaron la riqueza y el prestigio de los aztecas, sino que también les permitieron ejercer un control significativo sobre vastas áreas de Mesoamérica. Desde el Valle de México, los ejércitos aztecas se movieron hacia el sur, el este y el oeste, subyugando a numerosos pueblos y ciudades-estado. Las conquistas aztecas eran impulsadas por varios factores, incluyendo la necesidad de obtener tributos y capturar prisioneros para los sacrificios rituales. Las guerras floridas, en particular, eran conflictos organizados con el propósito de capturar prisioneros de guerra que serían sacrificados a los dioses. Estas prácticas no solo mantenían el equilibrio cósmico según las creencias aztecas, sino que también reforzaban el poder del Estado y la autoridad del Tlatoani. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. A medida que el imperio crecía, los aztecas implementaron un sistema de tributo que obligaba a las ciudades y regiones conquistadas a proporcionar bienes y servicios. Este tributo incluía alimentos, materias primas, productos artesanales y otros recursos que eran llevados a Tenochtitlán. La redistribución de estos tributos fortalecía la economía del imperio y sostenía a su élite gobernante, permitiendo a los aztecas mantener un control efectivo sobre su vasto territorio. La administración del imperio azteca era igualmente impresionante. A través de una red de calzadas y canales, las ciudades y regiones estaban conectadas, facilitando el comercio y la comunicación. Los mercados, como el de Tlatelolco, eran centros de intercambio donde se podían encontrar productos de todo el imperio y más allá. Este sistema eficiente y bien organizado permitió a los aztecas mantener su hegemonía hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La caída de Tenochtitlán en 1521 marcó el fin del imperio azteca y el comienzo del dominio colonial español en Mesoamérica. Esta dramática conquista fue liderada por Hernán Cortés, un conquistador español que, aprovechando las divisiones internas y las alianzas estratégicas con enemigos de los aztecas, logró derrotar a uno de los imperios más poderosos del mundo precolombino. El asedio de Tenochtitlán duró varios meses y fue caracterizado por una feroz resistencia azteca. La ciudad, rodeada de agua y conectada por calzadas, presentaba un desafío significativo para los españoles. Sin embargo, las tácticas militares superiores y la introducción de enfermedades europeas, como la viruela, que devastaron a la población indígena, inclinaron la balanza a favor de los conquistadores.
La caída final de la ciudad ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando el último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado. La destrucción de Tenochtitlán fue seguida por la rápida consolidación del control español. Sobre las ruinas de la capital azteca, los españoles fundaron la Ciudad de México, que se convertiría en el centro del virreinato de Nueva España. Este nuevo orden colonial transformó radicalmente la estructura política, social y económica de la región. Los españoles impusieron su lengua, religión y sistema de gobierno, marcando el inicio de una nueva era. El impacto de la caída de Tenochtitlán fue profundo y duradero. No solo significó el fin de una gran civilización, sino que también estableció un precedente para la conquista y colonización de otras partes de las Américas. Los métodos utilizados por Cortés y sus hombres sirvieron de modelo para futuras expediciones, cambiando para siempre el curso de la historia del continente. Sin embargo, el legado azteca perdura en la cultura y la identidad del México moderno. La conversión al cristianismo y la lealtad a la corona española fueron elementos clave en la consolidación del dominio colonial en Mesoamérica. Tras la conquista de Tenochtitlán, los españoles emprendieron un esfuerzo masivo para convertir a los pueblos indígenas al catolicismo. La Iglesia Católica, apoyada por el Estado colonial, desempeñó un papel fundamental en este proceso, estableciendo misiones y construyendo iglesias sobre los antiguos templos aztecas. Los misioneros, principalmente franciscanos, dominicos y jesuitas, se dispersaron por todo el territorio conquistado, enseñando la doctrina cristiana y bautizando a miles de indígenas. Este proceso de evangelización a menudo fue forzado, con la destrucción de ídolos y la prohibición de prácticas religiosas tradicionales. Sin embargo, muchos pueblos indígenas adoptaron el catolicismo, incorporando elementos de sus propias creencias y rituales en un sincretismo religioso que perdura hasta hoy. La lealtad a la corona española se estableció a través de un sistema de encomiendas y corregimientos, donde los nobles locales que juraron fidelidad al rey de España eran responsables de administrar y recaudar tributos de sus comunidades. Estos encomenderos recibieron grandes extensiones de tierra y control sobre la mano de obra indígena, a cambio de su compromiso de proteger y evangelizar a sus súbditos. Aunque este sistema era explotador, también proporcionaba una estructura de gobernanza que facilitaba el control colonial. La conversión religiosa y la lealtad política fueron interdependientes, ya que la aceptación del cristianismo a menudo implicaba la aceptación del dominio español. Los nobles indígenas, al convertirse al catolicismo y servir a la corona, pudieron mantener cierta autoridad y estatus, aunque dentro de un nuevo marco colonial. Este proceso de adaptación y resistencia modeló la interacción entre los colonizadores y los pueblos indígenas, creando una sociedad mestiza que combina elementos de ambas culturas. El águila posada sobre un cactus, devorando una serpiente, es uno de los símbolos más icónicos de la cultura azteca y también de México moderno. Esta imagen no solo se encuentra en la bandera mexicana, sino que también es una representación central en la mitología azteca, vinculada a la fundación de Tenochtitlán. Según la leyenda, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, indicó a los mexicas que debían establecer su ciudad en el lugar donde vieran esta señal divina. La profecía se cumplió cuando los mexicas, después de años de migración, encontraron un islote en el lago Texcoco con un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Interpretaron esto como la señal de Huitzilopochtli y decidieron fundar Tenochtitlán en ese lugar en 1325. Esta historia de origen refleja la creencia en la guía divina y el destino, fundamentales en la cosmovisión azteca.
El águila, en la mitología azteca, simbolizaba el poder y la fuerza, cualidades asociadas con el dios Huitzilopochtli. El cactus o nopal representaba la tierra fértil y la resiliencia. La serpiente, a menudo vista como un símbolo de sabiduría y renacimiento, también tenía connotaciones de peligros que los mexicas debían superar. La combinación de estos elementos en un solo símbolo encapsulaba la visión azteca de la creación, el desafío y el triunfo. La formación de la Triple Alianza en 1428 fue un acontecimiento crucial que marcó el ascenso del Imperio Azteca. Esta coalición política y militar unió a tres poderosas ciudades-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Juntas, estas ciudades consolidaron su poder en el Valle de México y comenzaron una serie de conquistas que les permitieron dominar gran parte de Mesoamérica. La alianza se formó en respuesta a la opresión del estado de Azcapotzalco, que había dominado la región durante décadas. Bajo el liderazgo de Itzcoatl, el cuarto Tlatoani de Tenochtitlán, los aztecas se unieron a Texcoco, gobernado por Nezahualcóyotl, y a Tlacopan para derrotar a Azcapotzalco. Esta victoria no solo liberó a las tres ciudades de la dominación, sino que también estableció una nueva dinámica de poder en la región. Cada miembro de la Triple Alianza tenía roles y responsabilidades específicos. Tenochtitlán, como la ciudad más poderosa, asumía la mayor parte de la carga militar y administrativa. Texcoco aportaba su experiencia en asuntos judiciales y culturales, mientras que Tlacopan apoyaba en esfuerzos militares y logísticos. Juntas, estas ciudades compartían los tributos recolectados de las regiones conquistadas, lo que les permitió prosperar económicamente. La estructura de la Triple Alianza también permitió una eficiente expansión del imperio. Las campañas militares coordinadas llevaron a la anexión de numerosas ciudades-estado y territorios. Esta expansión no solo aumentó la riqueza y el poder de las ciudades aliadas, sino que también facilitó la difusión de la cultura, religión y tecnología azteca por toda Mesoamérica. La Triple Alianza se mantuvo hasta la llegada de los españoles, demostrando ser una de las coaliciones más efectivas en la historia precolombina. El Imperio Azteca, bajo la Triple Alianza, se embarcó en una serie de campañas militares que expandieron su territorio y consolidaron su poder. Estas conquistas no solo aumentaron la riqueza y el prestigio de los aztecas, sino que también les permitieron ejercer un control significativo sobre vastas áreas de Mesoamérica. Desde el Valle de México, los ejércitos aztecas se movieron hacia el sur, el este y el oeste, subyugando a numerosos pueblos y ciudades-estado. Las conquistas aztecas eran impulsadas por varios factores, incluyendo la necesidad de obtener tributos y capturar prisioneros para los sacrificios rituales. Las guerras floridas, en particular, eran conflictos organizados con el propósito de capturar prisioneros de guerra que serían sacrificados a los dioses. Estas prácticas no solo mantenían el equilibrio cósmico según las creencias aztecas, sino que también reforzaban el poder del Estado y la autoridad del Tlatoani. A medida que el imperio crecía, los aztecas implementaron un sistema de tributo que obligaba a las ciudades y regiones conquistadas a proporcionar bienes y servicios. Este tributo incluía alimentos, materias primas, productos artesanales y otros recursos que eran llevados a Tenochtitlán. La redistribución de estos tributos fortalecía la economía del imperio y sostenía a su élite gobernante, permitiendo a los aztecas mantener un control efectivo sobre su vasto territorio. La administración del imperio azteca era igualmente impresionante. A través de una red de calzadas y canales, las ciudades y regiones estaban conectadas, facilitando el comercio y la comunicación. Los mercados, como el de Tlatelolco, eran centros de intercambio donde se podían encontrar productos de todo el imperio y más allá.
Este sistema eficiente y bien organizado permitió a los aztecas mantener su hegemonía hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La caída de Tenochtitlán en 1521 marcó el fin del Imperio Azteca y el comienzo del dominio colonial español en Mesoamérica. Esta dramática conquista fue liderada por Hernán Cortés, un conquistador español que, aprovechando las divisiones internas y las alianzas estratégicas con enemigos de los aztecas, logró derrotar a uno de los imperios más poderosos del mundo precolombino. El asedio de Tenochtitlán duró varios meses y fue caracterizado por una feroz resistencia azteca. La ciudad, rodeada de agua y conectada por calzadas, presentaba un desafío significativo para los españoles. Sin embargo, las tácticas militares superiores y la introducción de enfermedades europeas, como la viruela, que devastaron a la población indígena, inclinaron la balanza a favor de los conquistadores. La caída final de la ciudad ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando el último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado. La destrucción de Tenochtitlán fue seguida por la rápida consolidación del control español. Sobre las ruinas de la capital azteca, los españoles fundaron la Ciudad de México, que se convertiría en el centro del virreinato de Nueva España. Este nuevo orden colonial transformó radicalmente la estructura política, social y económica de la región. Los españoles impusieron su lengua, religión y sistema de gobierno, marcando el inicio de una nueva era. El impacto de la caída de Tenochtitlán fue profundo y duradero. No solo significó el fin de una gran civilización, sino que también estableció un precedente para la conquista y colonización de otras partes de las Américas. Los métodos utilizados por Cortés y sus hombres sirvieron de modelo para futuras expediciones, cambiando para siempre el curso de la historia del continente. Sin embargo, el legado azteca perdura en la cultura y la identidad del México moderno. La conversión al cristianismo y la lealtad a la corona española fueron elementos clave en la consolidación del dominio colonial en Mesoamérica. Tras la conquista de Tenochtitlán, los españoles emprendieron un esfuerzo masivo para convertir a los pueblos indígenas al catolicismo. La Iglesia Católica, apoyada por el Estado colonial, desempeñó un papel fundamental en este proceso, estableciendo misiones y construyendo iglesias sobre los antiguos templos aztecas. Los misioneros, principalmente franciscanos, dominicos y jesuitas, se dispersaron por todo el territorio conquistado, enseñando la doctrina cristiana y bautizando a miles de indígenas. Este proceso de evangelización a menudo fue forzado, con la destrucción de ídolos y la prohibición de prácticas religiosas tradicionales. Sin embargo, muchos pueblos indígenas adoptaron el catolicismo, incorporando elementos de sus propias creencias y rituales en un sincretismo religioso que perdura hasta hoy. La lealtad a la corona española se estableció a través de un sistema de encomiendas y corregimientos, donde los nobles locales, que juraron fidelidad al rey de España, eran responsables de administrar y recaudar tributos de sus comunidades. Estos encomenderos recibieron grandes extensiones de tierra y control sobre la mano de obra indígena, a cambio de su compromiso de proteger y evangelizar a sus súbditos. Aunque este sistema era explotador, también proporcionaba una estructura de gobernanza que facilitaba el control colonial. La conversión religiosa y la lealtad política fueron interdependientes, ya que la aceptación del cristianismo a menudo implicaba la aceptación del dominio español. Los nobles indígenas, al convertirse al catolicismo y servir a la corona, pudieron mantener cierta autoridad y estatus, aunque dentro de un nuevo marco colonial. Este proceso de adaptación y resistencia modeló la interacción entre los colonizadores y los pueblos indígenas, creando una sociedad mestiza que combina elementos de ambas culturas. El Imperio Inca,
conocido como Tahuantinsuyo en quechua, fue el imperio más grande de América precolombina. Tahuantinsuyo significa las 4 regiones o los 4 suyos, que se refiere a las 4 divisiones principales del imperio: Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Este vasto territorio abarcaba desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, incluyendo gran parte de Perú, Ecuador y Bolivia. La expansión del imperio inca comenzó en el siglo XV bajo el liderazgo de Pachacútec, quien reorganizó el estado y consolidó su poder. Utilizando una combinación de conquistas militares y diplomacia, los incas lograron incorporar numerosas culturas y territorios. Pachacútec y sus sucesores implementaron un sistema administrativo eficiente que permitió el control de vastas áreas y diversas poblaciones. La infraestructura del imperio inca era una de sus mayores fortalezas. Construyeron una extensa red de caminos, conocida como Capac Ñan, que conectaba todo el imperio y facilitaba el transporte de personas, bienes y mensajes. Estos caminos, que incluían puentes colgantes y túneles, eran vitales para la administración y defensa del imperio. Los tambos, o estaciones de descanso, y los chasquis, mensajeros de alta velocidad, garantizaban una comunicación rápida y eficiente. Tahuantinsuyo no solo era un imperio de poder militar y administrativo, sino también de asombrosos logros culturales y científicos. Los incas destacaron en la agricultura, desarrollando técnicas como las terrazas de cultivo y los sistemas de riego. Su habilidad para adaptarse a diversos entornos geográficos, desde las altas montañas de los Andes hasta las costas del Pacífico, fue clave para su éxito y sostenibilidad. Cusco, conocida como el ombligo del mundo en quechua, era la capital y centro neurálgico del imperio inca. Esta ciudad no solo era el hogar de la élite gobernante, sino también un importante centro religioso, administrativo y cultural. Según la leyenda inca, Cusco fue fundada por Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes emergieron del lago Titicaca bajo las órdenes del dios Sol, Inti. La arquitectura de Cusco es un testimonio del ingenio y habilidad de los incas. La ciudad estaba organizada en un diseño radial con el Coricancha, el Templo del Sol, en el centro. Este templo, recubierto de oro, era el principal lugar de culto y un símbolo de la devoción inca a Inti. Los incas construyeron impresionantes estructuras de piedra, utilizando técnicas de cantería que permitían ensamblar bloques de manera tan precisa que no se necesitaba mortero. Cusco también era un centro administrativo crucial. Desde aquí, el Sapa inca y su corte supervisaban la administración de Tahuantinsuyo. La ciudad albergaba a numerosos funcionarios, sacerdotes y artesanos que trabajaban en diversas áreas del gobierno y la economía. La centralización de poder en Cusco facilitaba la implementación de políticas y la organización del vasto imperio. La ciudad de Cusco fue diseñada para reflejar la cosmología inca. Sus calles y edificios estaban alineados con precisión astronómica y muchos de sus principales templos y plazas estaban orientados hacia puntos de importancia celestial. Esta planificación no solo tenía un propósito práctico, sino también espiritual, demostrando la integración de la religión y la política en la vida inca. El éxito del imperio inca en la expansión y asimilación de nuevos territorios se debió a una combinación de estrategias militares y diplomáticas. Los incas eran conocidos por su capacidad para incorporar diversas culturas bajo su dominio, respetando y adaptando sus tradiciones mientras imponían su propio sistema administrativo y religioso. Esta flexibilidad fue clave para mantener la estabilidad y cohesión del vasto imperio. Una de las principales estrategias de los incas era el uso de la reciprocidad y las alianzas matrimoniales.
los líderes incaicos frecuentemente ofrecían beneficios y protección a las élites locales a cambio de su lealtad. Los matrimonios entre la nobleza inca y los líderes locales ayudaban a consolidar estas alianzas, creando vínculos familiares y políticos que facilitaban la integración de nuevas regiones. La infraestructura también jugó un papel crucial en la expansión inca. La red de caminos, tambos y sistemas de comunicación permitió una rápida movilización de tropas y recursos. Los incas establecieron centros administrativos y militares en puntos estratégicos para asegurar el control de las áreas recién conquistadas. Además, construyeron almacenes llamados colcas, donde se guardaban alimentos y suministros para tiempos de necesidad, asegurando la supervivencia de la población. El sistema de Micmac, o colonización forzada, también fue utilizado para asegurar la lealtad y el control de las regiones conquistadas. Grupos de familias eran reasentados en áreas estratégicas para difundir la cultura inca y vigilar a las poblaciones locales. Este proceso de asimilación cultural y redistribución de la población ayudaba a minimizar las rebeliones y a mantener la estabilidad dentro del imperio. La religión inca era profundamente politeísta y centrada en la adoración de Inti, el dios Sol, quien era considerado el antepasado divino de los incas y la fuente de toda vida y poder. Inti era el principal dios del panteón inca, y su culto estaba estrechamente ligado a la legitimidad del Sapa Inca, el emperador, quien era visto como su hijo y representante en la tierra. El Templo del Sol, o Coricancha, en Cusco, era el centro religioso más importante del imperio. Este templo estaba ricamente adornado con oro, considerado el sudor del sol, y servía como el principal lugar de culto para Inti. Aquí se realizaban elaboradas ceremonias y rituales que incluían sacrificios de llamas y otros animales, así como ofrendas de alimentos y textiles. Durante los festivales importantes, como el Inti Raymi, se llevaban a cabo grandes celebraciones en honor al dios Sol. La religión inca también estaba íntimamente conectada con la agricultura. Los incas creían que Inti y otros dioses agrícolas, como Pachamama, la diosa de la tierra, y Illapa, el dios del trueno, influían directamente en la fertilidad de la tierra y la productividad de las cosechas. Por esta razón, los rituales y ofrendas a estos dioses eran esenciales para asegurar buenas cosechas y el bienestar de la comunidad. Además del culto al sol, los incas adoraban a una multitud de huacas, o lugares sagrados, que podían ser montañas, rocas, fuentes de agua o incluso ciertos objetos. Cada comunidad tenía sus propias huacas y rituales asociados, y los sacerdotes locales desempeñaban un papel crucial en la mediación entre los dioses y el pueblo. Esta reverencia por los elementos naturales y el paisaje reflejaba la profunda conexión de los incas con su entorno y su creencia en la sacralidad del mundo natural. Los incas son reconocidos por sus impresionantes innovaciones y logros en diversas áreas, desde la ingeniería y la agricultura hasta la organización social y la medicina. Una de las más notables es su habilidad en la construcción de terrazas agrícolas en las laderas de las montañas. Estas terrazas no solo prevenían la erosión, sino que también permitían el cultivo eficiente en terrenos difíciles, aumentando la productividad agrícola. La ingeniería inca es ejemplificada por la construcción de caminos y puentes que conectaban todo el imperio. La red de caminos, o Capacñán, se extendía por más de 40.000 kilómetros y facilitaba la comunicación, el comercio y la administración. Los incas también construyeron puentes colgantes de fibra vegetal que permitían cruzar ríos y desfiladeros, mostrando una notable comprensión de los principios de la ingeniería. En el campo de la medicina, los incas realizaron avances significativos.
utilizaban plantas medicinales para tratar diversas enfermedades y heridas, y desarrollaron técnicas quirúrgicas como la trepanación, que implicaba perforar el cráneo para aliviar la presión o tratar lesiones. Estas prácticas médicas eran avanzadas para su época y reflejaban un profundo conocimiento del cuerpo humano y las propiedades curativas de las plantas. La organización social y económica de los incas también era altamente eficiente. Implementaron un sistema de trabajo comunitario llamado mita, en el cual cada individuo debía contribuir con trabajo al Estado por un periodo de tiempo. Este sistema permitía la construcción y mantenimiento de infraestructuras públicas, así como la producción de bienes para el almacenamiento en los colcas. La redistribución de recursos desde estos almacenes aseguraba que las necesidades de la población fueran satisfechas, especialmente durante tiempos de crisis. La economía inca estaba basada en la agricultura, que era la principal fuente de sustento y riqueza del imperio. Los incas desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, como las terrazas de cultivo y los sistemas de riego, que les permitieron cultivar en terrenos montañosos y áridos. Los principales cultivos incluían maíz, papas, quinoa y coca, los cuales eran esenciales para la dieta y la economía inca. El sistema de redistribución de recursos era una característica distintiva de la economía inca. Los productos agrícolas y otros bienes se recolectaban y almacenaban en depósitos llamados colcas, ubicados estratégicamente por todo el imperio. Estos almacenes garantizaban que los recursos estuvieran disponibles en tiempos de escasez o para apoyar grandes proyectos comunitarios. La redistribución equitativa de estos bienes ayudaba a mantener la estabilidad y el bienestar de la población. La sociedad inca estaba organizada en una jerarquía estricta, con el Sapa Inca en la cima, seguido por la nobleza y el resto de la población. Los aylus, o clanes familiares, eran la unidad básica de organización social y económica. Cada aylu tenía tierras que cultivaba colectivamente y estaba obligado a contribuir con trabajo al Estado a través del sistema de mita. Este sistema de trabajo obligatorio permitía la construcción de infraestructuras públicas y la producción de bienes para el imperio. La reciprocidad y el trabajo comunitario eran principios fundamentales de la sociedad inca. Las festividades y celebraciones religiosas eran momentos importantes para fortalecer los lazos comunitarios y redistribuir los recursos. Estas prácticas fomentaban la cohesión social y garantizaban que todos los miembros de la comunidad tuvieran acceso a los bienes necesarios para su subsistencia. La economía y la sociedad inca estaban intrínsecamente ligadas, creando un sistema eficiente y autosuficiente que sustentó uno de los imperios más grandes de la historia precolombina. Aunque los mayas, aztecas e incas eran civilizaciones distintas, compartían ciertas similitudes en su organización social, religión y logros culturales. Todas estas culturas eran politeístas y atribuían gran importancia a la religión en su vida cotidiana. Realizaban sacrificios humanos y ceremonias elaboradas para apaciguar a sus dioses y asegurar la prosperidad de sus comunidades. En términos de organización social, las tres civilizaciones tenían estructuras jerárquicas con una élite gobernante que incluía a reyes, nobles y sacerdotes. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante. Los aztecas, bajo la Triple Alianza, formaron un imperio centralizado con Tenochtitlán como su capital. Los incas, por su parte, establecieron un vasto imperio unificado bajo el liderazgo del Sapa Inca, con Cusco como el centro administrativo y religioso. Las diferencias en sus logros culturales y tecnológicos también son notables. Los mayas destacaron en astronomía y matemáticas, desarrollando un calendario preciso
y un complejo sistema de escritura jeroglífica. Los aztecas eran conocidos por su ingeniería hidráulica y su impresionante capital, Tenochtitlán, construida en una isla en el lago Texcoco. Los incas, sin embargo, se distinguieron por su avanzada ingeniería de caminos y terrazas agrícolas, así como por su habilidad en la administración de un vasto imperio sin un sistema de escritura convencional. A pesar de estas similitudes y diferencias, todas estas civilizaciones dejaron un legado duradero que sigue siendo estudiado y admirado hoy en día. Sus avances en diversas áreas, desde la agricultura hasta la astronomía, y sus complejas estructuras sociales y religiosas reflejan la diversidad y la riqueza cultural de América precolombina. El estudio comparativo de estas civilizaciones nos permite apreciar mejor sus contribuciones únicas y el impacto que tuvieron en la historia mundial. La teoría de que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas se basa en la evidencia genética y arqueológica que sugiere una migración desde Asia a través del estrecho de Bering durante la última era glacial. Esta migración habría ocurrido hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años, cuando un puente terrestre, conocido como Beringia, conectaba Siberia con Alaska. Los primeros migrantes habrían seguido manadas de animales a través de esta región y eventualmente se dispersaron por todo el continente americano. El análisis del ADN ha revelado marcadores genéticos comunes entre los pueblos indígenas de América y ciertas poblaciones del noreste de Asia. Estos estudios genéticos muestran una clara conexión entre los nativos americanos y los pueblos siberianos y mongoles, apoyando la teoría de la migración a través del estrecho de Bering. Además, las similitudes en herramientas de piedra y otros artefactos arqueológicos encontrados en ambas regiones proporcionan evidencia adicional de este vínculo. La migración inicial a través de Beringia no fue un evento único, sino que probablemente ocurrió en varias olas a lo largo de miles de años. Estas olas de migración habrían traído diferentes grupos de personas, cada uno con sus propias culturas y tecnologías, que luego se adaptaron a los diversos entornos del continente americano. Esta diversidad genética y cultural es evidente en la variedad de lenguas y tradiciones entre las poblaciones indígenas de América. Además de la evidencia genética y arqueológica, algunos investigadores han buscado conexiones en mitologías y relatos orales que podrían reflejar antiguas migraciones y contactos entre pueblos. Aunque estas conexiones son más difíciles de probar científicamente, proporcionan una perspectiva interesante sobre las posibles interacciones tempranas entre las culturas de Asia y América. En conjunto, estos hallazgos nos ayudan a comprender mejor los orígenes y la historia de los pueblos indígenas de América. Según algunas interpretaciones bíblicas, los pueblos indígenas de América podrían ser descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, quien es mencionado en el Génesis 10:2-5. Los descendientes de Jafet se dispersaron por el norte y el este, llegando eventualmente a Asia, y según esta teoría, cruzaron el estrecho de Bering hacia América. Aunque esta conexión es más simbólica que literal, ofrece una perspectiva interesante sobre los orígenes de estos pueblos desde un punto de vista bíblico. En la Biblia, los descendientes de Jafet incluyen a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, cuyos nombres han sido asociados con diversas regiones y pueblos de Europa y Asia. Algunos intérpretes sugieren que los pueblos asiáticos, incluidos los mongoles y siberianos, que posteriormente migraron a América, podrían estar relacionados con estos descendientes de Jafet. Esta teoría se basa en la idea de que las migraciones humanas, después del diluvio de Noé, llevaron a la dispersión de sus descendientes por todo el mundo.
Tarma, otro nieto de Noé, es a veces mencionado en las leyendas y tradiciones como el antepasado de los pueblos asiáticos. Según estas historias, los descendientes de Tarma emigraron hacia el este y el norte, estableciendo civilizaciones en Asia Central y Oriental. La conexión entre Tarma y los pueblos indígenas de América es una extensión de la teoría de Jafet, sugiriendo que estas migraciones continuaron a través de Beringia hacia el Nuevo Mundo. Aunque estas interpretaciones bíblicas no son ampliamente aceptadas por la comunidad científica, proporcionan un marco narrativo que puede enriquecer nuestra comprensión de los orígenes de los pueblos indígenas de América. Al combinar la evidencia genética y arqueológica con estas narrativas tradicionales, podemos obtener una visión más completa y matizada de la historia de las migraciones humanas y la formación de las culturas en América. Los estudios genéticos han revolucionado nuestra comprensión de los orígenes de los pueblos indígenas de América, proporcionando evidencia clara de sus raíces asiáticas. El análisis del ADN mitocondrial y el ADN del cromosoma Y ha revelado marcadores genéticos específicos que conectan a los nativos americanos con las poblaciones del noreste de Asia, especialmente Siberia y Mongolia. Estos marcadores genéticos indican que los ancestros de los pueblos indígenas de América emigraron desde Asia a través del estrecho de Bering hace miles de años. El ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente por línea materna, ha sido fundamental en estos estudios. Los haplogrupos A, B, C y D, comunes entre los nativos americanos, también se encuentran en las poblaciones asiáticas, lo que sugiere una migración ancestral común. Además, el análisis del cromosoma Y, que se hereda por línea paterna, ha identificado haplogrupos como el Q y el C, que también son compartidos entre los nativos americanos y ciertos grupos asiáticos. Estos estudios genéticos no solo confirman la teoría de la migración a través del estrecho de Bering, sino que también sugieren que hubo múltiples olas de migración. Las diferentes oleadas podrían haber traído distintos grupos de personas con diversas culturas y tecnologías, contribuyendo a la rica diversidad de las civilizaciones precolombinas. Además, algunos estudios recientes han sugerido posibles contactos posteriores entre los pueblos asiáticos y americanos, aunque estas teorías aún están en debate. La genética también ha proporcionado información sobre las adaptaciones biológicas de los pueblos indígenas de América a sus diversos entornos. Por ejemplo, se han identificado variantes genéticas que permiten una mayor eficiencia en la producción de vitamina D en climas fríos, lo que habría sido una ventaja para los primeros migrantes que cruzaron Beringia. Estos hallazgos destacan la importancia de la genética en la comprensión de la historia y la evolución de las poblaciones humanas. Las variaciones físicas y las mezclas genéticas entre los pueblos indígenas de América reflejan una historia compleja de migraciones, adaptaciones y contactos interculturales. A pesar de sus raíces comunes en Asia, los nativos americanos muestran una gran diversidad en características físicas, como el color de la piel, la estructura facial y el tipo de cabello. Estas diferencias se deben a miles de años de evolución y adaptación a diversos entornos geográficos y climáticos. El color de la piel, por ejemplo, varía entre los distintos grupos indígenas, desde tonos más claros en el norte hasta tonos más oscuros en las regiones tropicales. Estas variaciones son el resultado de adaptaciones a la exposición solar y la necesidad de sintetizar vitamina D. La estructura facial y el tipo de cabello también muestran adaptaciones locales influenciadas por factores como la dieta, el clima y la selección sexual. Además de las variaciones físicas,
Las mezclas genéticas también han jugado un papel importante en la historia de los pueblos indígenas de América. La evidencia genética sugiere que hubo contactos y matrimonios entre diferentes grupos indígenas, así como posibles interacciones con poblaciones europeas y africanas después de la llegada de los colonizadores. Estas mezclas han contribuido a la diversidad genética y cultural de las poblaciones indígenas contemporáneas. El estudio de las variaciones físicas y genéticas no solo nos ayuda a entender mejor la historia de las migraciones humanas, sino que también destaca la capacidad de adaptación y resiliencia de los pueblos indígenas. A través de su historia, estos pueblos han demostrado una notable habilidad para adaptarse a nuevos entornos y superar desafíos, lo que es un testimonio de su ingenio y fortaleza. La búsqueda de los orígenes de los mayas, aztecas e incas nos lleva a una fascinante exploración de la historia, la genética y la mitología. Desde la evidencia arqueológica y los estudios genéticos hasta las narrativas bíblicas y las leyendas antiguas, cada pieza del rompecabezas contribuye a una comprensión más completa y matizada de estas civilizaciones. Estas exploraciones no solo revelan los orígenes de estos pueblos, sino también su capacidad para adaptarse y prosperar en diversos entornos. Los estudios genéticos han proporcionado pruebas convincentes de las raíces asiáticas de los pueblos indígenas de América, confirmando teorías de migraciones antiguas a través del estrecho de Bering. Estas migraciones, a lo largo de miles de años, dieron lugar a una rica diversidad de culturas y civilizaciones que florecieron en Mesoamérica y los Andes. Las adaptaciones locales y las mezclas genéticas contribuyeron a la variabilidad física y cultural que observamos hoy en día. Las narrativas bíblicas y las leyendas indígenas también ofrecen perspectivas valiosas sobre los orígenes y la historia de estos pueblos. Aunque no siempre coinciden con la evidencia científica, estas historias reflejan las creencias y valores profundos de las sociedades que las crearon. La intersección de la ciencia y la tradición nos permite apreciar la riqueza y complejidad de la historia humana. Al final, la historia de los mayas, aztecas e incas es un testimonio de la creatividad, la resiliencia y la adaptabilidad de los seres humanos. Estas civilizaciones lograron notables avances en diversas áreas, desde la ingeniería y la agricultura hasta la astronomía y la organización social. Su legado perdura no solo en los restos arqueológicos y los textos antiguos, sino también en las comunidades contemporáneas que mantienen vivas sus tradiciones y contribuyen a la diversidad cultural de nuestro mundo. A pesar de los avances en nuestra comprensión de los orígenes de los mayas, aztecas e incas, muchas preguntas siguen sin respuesta. Los estudios futuros, utilizando técnicas avanzadas en genética, arqueología y antropología, prometen arrojar nueva luz sobre estas civilizaciones y sus conexiones con otras culturas. La búsqueda de respuestas nos lleva a un viaje continuo de descubrimiento y aprendizaje. Una de las áreas más intrigantes para futuras investigaciones es la posibilidad de contactos transoceánicos tempranos entre las culturas del Viejo y el Nuevo Mundo. Aunque la evidencia de tales contactos es limitada, algunos hallazgos sugieren que intercambios esporádicos pudieron haber ocurrido antes de la llegada de los europeos en el siglo XV. Estos posibles contactos podrían haber influido en el desarrollo de tecnologías y prácticas culturales en ambas regiones. Otra área prometedora es el estudio de las adaptaciones genéticas y físicas a diferentes entornos. La genética moderna permite explorar cómo las poblaciones indígenas se adaptaron a condiciones extremas, desde las altas montañas de los Andes hasta las selvas tropicales de Mesoamérica.
Estas adaptaciones ofrecen información valiosa sobre la evolución humana y la capacidad de supervivencia en entornos diversos. Finalmente, la preservación y el estudio de las lenguas y tradiciones indígenas son cruciales para mantener viva la herencia cultural de los mayas, aztecas e incas. Las lenguas indígenas contienen conocimientos únicos sobre el mundo natural y la historia humana que son esenciales para futuras generaciones. Al apoyar las comunidades indígenas en sus esfuerzos por revitalizar y conservar sus idiomas y prácticas culturales, contribuimos a un mundo más diverso y enriquecido.